Los iletrados estamos en modo mundial. Estamos disfrutando del Mundial de Fútbol de Estados Unidos, México y Canadá. Estamos viendo los partidos y pues esto ahora es una excusa para poder compartir con ustedes pues lo que más nos gustan. Los buenos textos, los buenos autores, las buenas historias. Hoy arranco con frases sobre algo que hace parte de manera muy estrecha con el fútbol. Como el deporte y como la vida, el fútbol es un asunto de victorias y de derrotas, ¿verdad? Hay ganadores y hay perdedores. Conseguí algunas frases que ustedes seguramente conocen y recuerdan sobre la derrota. Esta es de Hemingway. El hombre no está hecho para la derrota. Un hombre puede ser destruido, pero no derrotado. Es una frase del Viejo y el Mar de Ernest Hemingway. Maya Angelou, de Estados Unidos, de Missouri, dice: podemos encontrar muchas derrotas, pero no debemos ser derrotados. Y la favorita de Luis Carlos Muñeco, del año 1994. Perder es ganar un poco. Ay, no. Francisco Maturana, después de la cascada que nos metieron en el Mundial de Estados Unidos, dijo: perder es ganar un poco. ¿Te encanta esa frase, no? Sí, no, pero para citar aquí al viejo Víctor, es algo que él dice constantemente, que tenemos una tradición en la derrota, que por eso nos sentimos cómodos en ella, pero sobre todo con la frase que etiqueta toda esa forma de ser y de ver el fútbol. No, en el fútbol, no. Que el Junior tiene una tradición, no, el fútbol colombiano en general, y entonces nadie más apropiado que el filósofo del fútbol Maturana para rotular esa tradición de la derrota. Oiga, la derrota. Tenemos muchos textos sobre la derrota, ¿no, Miguel? Sí, varios textos, pero les tengo un chascarrillo. Un equipo de fútbol en Brasil que es conocido como el peor equipo del mundo. La verdad no es el peor equipo del mundo, no está tan mal en la liga, pero ellos mismos se autodenominan así, ese es como su eslogan, y son en el mundo del trading, ¿cómo se dice, Andrés? ¿Sí? ¿Lo dije bien? Trading, sí, señor. Exactamente, es uno de los equipos que más mueve en redes en el mundo, supera al Real Madrid, por ejemplo. No recuerdo el nombre, pero es el peor equipo del mundo. O sea que perder sí es ganar un poco, ¿no? Sí, definitivamente somos una sociedad que se acostumbró hace muchos años a faltarnos los 5 centavos para el peso y sentirnos tranquilos en eso. Sí. Ah, no, es que casi. No, pero gracias. No, pero lo dimos todo. Sí, lo dimos todo. Hicimos lo que dijo el profe. Se perdió con las botas puestas. O sea, sí. cuando se trata de sacar excusas para el fracaso y la derrota, somos de una imaginación muy prolija, diría Luis Carlos Pacheco. Queríamos aceptar y celebrar la derrota como algo propio ya. Claro, de hecho, cuando triunfamos no sabemos qué hacer con eso. O sea, esa grandeza no nos corresponde, nos sentimos ajenos a ella. Y matar a alguien. Sí, eso. Las victorias. Ahí sí, jue madre, no nos gana nadie. Eso. Pues hoy, Los Iletrados, edición mundial, capítulo La Derrota. Bienvenidos a esto que se llama Los Iletrados, gocetas de los libros, la música, el cine y las bebidas espirituosas. Estos somos nosotros, somos Los Iletrados y los invitamos a seguirnos en las redes sociales. Estamos como Los Iletrados Podcast, en Spotify, en YouTube. Usted también puede dejar sus comentarios y aquí estamos muy pendientes de ustedes. Sí, es que amamos el fútbol, nos encanta. Mis compañeros tienen pésimo gusto para el fútbol en general, pero pues así los queremos. Imagínense, hinchas del Bucaramanga, del Cali. No, del Cali va a ser del América. Uy, no, pero no me trate tan mal. Del Bucaramanga, del América y del Junior. Hágame el favor, ese es el nivel, ¿no? Hoy sí, un episodio que les pega muy bien a ellos tres. Claro, porque Millonarios es un gran equipo. Sí, el equipo nostalgia. No, en los 50 trajimos al mejor jugador de fútbol, van a pasar 100 años y siguen con la misma historia. Pero bueno, pues, si ese es el equipo triunfador, imagínese el resto. El equipo en el que ni siquiera Falcao hace gol. No. ¿Qué vamos a leer, Víctor? Desfalleció ahí. Lo poco que le quedaba ahí.
Lea, mijo. Quedó tirado. No, pero es que va una reflexión, señor, antes de entrar... Hay que aceptar la derrota, Andrés, por favor. Exacto, antes de entrar en materia. Y es que piense esta estadística, señor Luis Carlos Pacheco, usted que es un analista profundo del fútbol, sin mucho conocimiento Del de buen él, fútbol, pero del buen analista, fútbol. pero analista al fin y al cabo. Y es, ¿cuál sería el porcentaje de hinchas en todo el mundo que siempre fracasan? Los costeños. No me refiero a eso. Me refiero a, si usted no es hincha, ¿sí?, del Real Madrid, del Barcelona, del Paris Saint-Germain, del Bayer Leverkusen, del Bayern Múnich, Del Junior de Barranquilla. piense en los hinchas de ese resto de equipos. Somos un 80% de Un los... 80% Pero por que lo menos, vive pero por lo menos. en el entero fracaso. Yo O diría sea, que el 90. Yo creo que no puede haber una cosa más terrible que uno ser un hincha apasionado de un equipo, haber pasado su infancia siendo hincha de ese equipo, su adolescencia, su adultez y su vejez y nunca haber campeón a ese equipo. Bueno, yo soy hincha de un equipo de esos. Sí, ¿no? bueno. Estamos hablando de gente un poco más normal. O sea, estamos hablando de gente. Imagínese eso. Pero creo yo que es la derrota, y eso lo hemos hablado mucho con Miguel, es la tragedia de esa derrota donde realmente surgen los relatos más potentes, tanto literarios como en la vida de uno mismo, ¿no? Que tras derrota y derrota algo aprende. Y resulta que me encontré con un cuento, creo que ya en alguna ocasión habíamos hablado de este cuento, de un hincha furibundo del Rosario Central en Argentina, uno de esos equipos que año tras año está allí, en media tabla, pero nunca alcanza el título. Y de este equipo era hincha furibundo el señor Roberto Fontana Rosa, El negro. el negro. Y el cuento que les quiero compartir es Viejo con Árbol. Un cuento que habla sobre esa pasión, pero también cómo cada una de nuestras pasiones nos lleva ineludiblemente a la derrota. Los iletrados. A un costado de la cancha había yuyales y más allá el terraplén del ferrocarril. Al otro costado descampado y un árbol bastante miserable. Después las otras dos canchas, la chica y la principal, y ahí, debajo de ese árbol solía ubicarse el viejo. Había aparecido unos cuantos partidos atrás, casi al comienzo del campeonato, con su gorra, la campera gris algo raída, la camisa blanca cerrada hasta el cuello y la radio portátil en la mano. Jubilado seguramente, no tendría nada que hacer los sábados por la tarde y se acercaba al complejo para ver los partidos de la liga. Los muchachos primero pensaron que sería casualidad, pero al tercer sábado en que lo vieron junto al lateral ya pasaron a considerarlo hinchada propia. Porque el viejo bien podía ir a ver los otros dos partidos que se jugaban a la misma hora en las canchas de al lado, pero se quedaba ahí, debajo del árbol, siguiéndolos a ellos. Era el único hincha legítimo que tenían, al margen de algunos pibes chiquitos, el hijo de Norberto, las dos de Gaona, el sobrino del Mosca, que desembarcaban en el predio con las mayores y corrían a meterse entre los cañaverales apenas bajaban de los autos. «Ojo con la vía», alertaba siempre Jorge mientras se cambiaban. «No pasan trenes, casi», tranquilizaba Norberto. Y era verdad, o pasaba uno cada muerte de obispo, lentamente y metiendo ruido. ¿No vino la hinchada?, ya preguntaban todos al llegar nomás, buscando al viejo. ¿No vino la barra brava? Y se reían. Pero el viejo no faltaba desde hacía varios sábados, firme debajo del árbol, casi elegante, con un cierto refinamiento en su postura erguida, la mano derecha en lo alto sosteniendo la radio minúscula, como quien sostiene un ramo de flores. Nadie lo conocía, no era amigo de ninguno de los muchachos. La vieja no le debe soportar en la casa y lo manda para acá, bromeó alguno. Por ahí es amigo del referee, dijo otro, pero sabían que el viejo hinchaba para ellos de alguna manera, moderadamente, porque lo habían visto aplaudir un par de partidos atrás cuando le ganaron al Olimpia Seniors. Y ahí, debajo del árbol, fue a tirarse el soda cuando decidió dejarle su lugar a Eduardo, que estaba de suplente al sentir que no daba más por el calor. Era verano y ese horario para jugar era una locura. Casi las 3 de la tarde y el viejo ahí, fiel, a unos metros, mirando el partido. Cuando Eduardo entró a la cancha,
casi a desgano, aprovechando para desperezarse, cuando levantó el brazo pidiéndole permiso al referí, el Soda se derrumbó a la sombra del arbolito y quedó bastante cerca como nunca lo había estado. El viejo no había cruzado jamás una palabra con nadie del equipo. El Soda pudo apreciar entonces que tendría unos 70 años, era flaquito, bastante alto, pulcro y con sombra de barba. Escuchaba la radio con un auricular y en la otra mano sostenía un cigarrillo con plácida distinción. ¿Está escuchando a Central Córdoba, maestro?, medio le gritó el Soda cuando recuperó el aliento, pero siempre recostado en el piso. El viejo giró para mirarlo, negó con la cabeza y se quitó el auricular de la oreja. No sonrió y pareció que la cosa quedaba ahí. El viejo volvió a mirar el partido, que estaba áspero y empatado. «Música», dijo después mirándolo de nuevo. «¿Algún tanguito?», probó el Soda. «Un concierto. Hay un buen programa de música clásica a esta hora». El Soda frunció el entrecejo. Ya tenía una buena anécdota para contarle a los muchachos y la cosa venía lo suficientemente interesante como para continuarla. Se levantó resoplando, se bajó las medias y caminó despacio hasta pararse al lado del viejo. «¿Pero le gusta el fútbol?», le dijo. «Es lo que yo veo». El viejo aprobó enérgicamente con la cabeza sin dejar de mirar el curso de la pelota, que iba y venía por el aire rabiosa. «Lo he jugado y además está muy emparentado con el arte», dictaminó después, «muy emparentado». El Soda lo miró curioso, sabía que seguiría hablando y esperó. «Mire usted, nuestro arquero». Efectivamente, el viejo señaló a De León, que estudiaba el partido desde su arco, las manos en la cintura, todo un costado de la camiseta cubierto de tierra, la continuidad de la nariz con la frente, la expansión pectoral, la curvatura de los muslos, la tensión en los dorsales. Se quedó un momento en silencio como para que el Soda apreciara aquello que él le mostraba. Bueno, eso es la escultura. El Soda adelantó la mandíbula y osciló levemente la cabeza, probando dubitativo. «Vea usted». El viejo señaló ahora hacia el arco contrario al que estaba por llegar un córner. El relumbrón intenso de las camisetas nuestras, amarillo cadmio y una veladura naranja por el sudor. El contraste con el azul de Prusia de las camisetas rivales, el casi violeta cardenalicio que asume también ese azul por la transpiración, los vivos blancos como trazos alocados, las manchas ágiles, ocres, pardas y sepias y silena de los muslos vivaces, dignas de Bacon. Entrecierre los ojos y aprécielo así. Bueno, eso es la pintura. Aún estaba el Soda con los ojos entrecerrados cuando el viejo arreció. Observe usted esa carrera intensa entre el delantero de ellos y el cuatro nuestro, el salto al unísono, el giro en el aire, la voltereta elástica, el braceo amplio en busca del equilibrio. Bueno, eso es la danza. El Soda procuraba estimular sus sentidos, pero solo veía que los rivales se venían con todo, porfiados, y que la pelota no se alejaba del área defendida por De León. Y escuche usted, escuche. Lo acicateó el viejo, curvando con una mano el pabellón de la misma oreja donde había tenido el auricular de la radio, y entusiasmado tal vez al encontrar por fin un interlocutor válido. La percusión grave de la pelota cuando bota contra el piso, el chasquido de la suela de los botines sobre el césped, el fuelle quedo de la respiración agitada, el coro desparejo de los gritos, las órdenes, los alertas, los insultos de los muchachos y el pitazo agudo del referí. Bueno, eso es la música. Soda aprobó con la cabeza. Los muchachos no iban a creerle cuando él les contara aquella charla insólita con el viejo luego del partido, si es que les quedaba algo de ánimo, porque la derrota se cernía sobre ellos como un ave oscura e implacable. «Y vea usted a ese delantero», señaló ahora el viejo, casi metiéndose en la cancha, algo más alterado, ese delantero de ellos que se revuelca por el suelo como si le hubiera picado una tarántula, mesándose exageradamente los cabellos, distorsionando el rostro, bramando falsamente de dolor, reclamando histriónicamente justicia. Bueno, eso es el teatro. El Soda se tomó la cabeza. «¿Qué cobró?», balbuceó indignado. «¿Cobró penal?». Abrió los ojos el viejo incrédulo, dio un paso al frente metiéndose apenas en la cancha. «¿Qué cobras?»,
gritó después desaforado. ¿Qué cobras, referee, la reputísima madre que te parió? El Soda lo miró atónito. Ante el grito del viejo parecía haberse olvidado repentinamente del penal injusto, de la derrota inminente y del mismísimo calor. El viejo estaba lívido mirando el área, pero enseguida se volvió hacia el Soda tratando de recomponerse, algo confuso e incómodo. ¿Y eso?, se atrevió a preguntarle el Soda señalándolo. ¿Y eso?, vaciló el viejo tocándose levemente la gorra. Eso es el fútbol. Qué bonito, qué bonito. Es que, hombre, a los que esta vaina nos gusta tanto, a quienes nos apasiona, pues sí le encontramos una similitud con el arte, ¿no? La música. Uno dice, no, eso fue una pintura, ¿no? Ese gol fue una obra de arte. Y uno encuentra mucha estética y mucha plasticidad y mucho relato y mucha cosa en el fútbol. Sí, y también, digamos, cómo usted puede revestir esto de arte, de música, de lo que quiera, pero al final la derrota es la derrota y nos duele y nos vemos vencido, pero el domingo siguiente estamos ahí, en primera línea. Ya estamos. Pues, el que sufre siempre es el hincha, ¿no? Sí, o sea, claro. ¿qué sería el fútbol sin el hincha, sin el que llora, o ya sea por felicidad o por el descenso, por la derrota? Y Fontana Rosa tiene un cuento que me encanta, o sea, este me gusta mucho, pero hay otro que tiene que ver con los hinchas que me encanta, que es 19 de diciembre de 1971. Qué buen cuento. Como unos hinchas secuestran a otro que el médico le dijo que no puede ir al estadio porque eso lo puede matar. Pero ellos dicen, es que cada vez que él ha ido al estadio, Hemos ganado. hemos ganado. Lo necesitamos porque estamos en las finales. No, es un cuentazo. Eso es muy bueno. Oiga, yo me siento identificado, viejo Víctor, en este cuento con el viejo, efectivamente, porque me reflejo a mí cuando veo los partidos del sí. Junior. Así, a mí me toca gritarlos así para que Así medio eso se es, muevan en así la eso cancha. es. Así, me transformo. Y me acordé, a propósito, cuando el viejo empieza a compararlo con las artes, que la música, que la pintura, una de las narraciones de, ¿cómo es que? Víctor Hugo Morales es el que bautiza a Maradona Barrilete Cósmico. Ajá. Resulta que cuando le transmite el último partido que jugó Maradona en los mundiales contra Grecia, que hizo ese golazo, llega en un momento de la narración, dice, y se puso de perfil griego y anotó a todo el ángulo. Yo lo escuchaba, yo muerto de la risa, esas narraciones de perfil griego, porque era contra Grecia. Entonces, ese tipo de relaciones que al calor de un partido hacemos las personas o los narradores o los hinchas, es muy jocoso, es muy divertido realmente. Y Fontana Rosa, al ser hincha de Rosario, creo que tenía que manejar con humor un poco esto de la derrota, ¿no? Yo creo que el humor finalmente es un contraste súper potente para superar esa sensación de fracaso que nos deja las frustraciones. Hay derrotas literarias como la del hincha que ama al equipo sobre todas las cosas, pero hay una derrota que creo que tenemos alrededor del deporte que, como dice Andrés, pues amamos, y es a partir del mundial de que estamos acá charlando. Ajá. Hay algo que quiero llamar la atención y es cómo este mundial técnicamente ha excluido a los verdaderos hinchas, ¿no? El costo de las entradas, todo esto que se está manejando para que la gente que ahora que va al estadio no son los hinchas realmente que aman a los equipos, ¿no? ¿Cuántos verdaderos hinchas van a animar o irán a animar a la Selección Colombia o están animando a la Selección Colombia? Veamos Barranquilla cuando juega la Selección Colombia, nadie grita, nadie celebra, eso parece que estuvieran jugando visitantes. Y siento que este mundial es eso, ¿no? Pero Un montón Instagram de... se taquea de gente con fotos, con su camiseta en el no, claro, estadio, pero que no ven el partido, no saben el nombre de un apoyan, jugador, ajá. no les interesa. No saben nada, y esa Claro, no, es la el hinchada. disfrute de estar allá. Y esa es la hinchada de este mundial, ¿no? Un montón de gente con mucho dinero que le importa un carajo quién esté jugando. Sí. Bueno, oiga, la derrota. De repente yo creo que Víctor Manuel me sabe decir qué es esto que vamos a escuchar. The Bronx Bull, the Raging Bull. Let's hear for the great Jake LaMotta, ladies and gentlemen. I'm the best. I can take it more than anybody. You're dead, you're married. Leave the young girls for me. There's no way I'm going down. I don't go down for nobody. Listen with him. Why did you have to make it so hard on himself? If you beat Sugar Ray, you'll get a shot at the title. You feel that way? There's no one else around who wants to fight me. They're all afraid. There's a lot of bad things. ¿Es Toro Salvaje? Sí. Sí, Toro Salvaje.
Año 1980. ¿Se acuerdan de Jake LaMotta? Sí. Especialmente de la mota. Toro Salvaje, película de Martin Scorsese, peliculón hermoso que habla un poco de eso. Este es un boxeador exitoso, pero cuya vida personal pues es un completo fracaso y un completo desastre. Muchas cosas para decir sobre esta película. Un tipo autodestructivo, obsesivo, que si bien en el ring le va bien, pues en su vida pues le va bastante mal. Decide Martin Scorsese grabarla en blanco y negro para que no se pareciera a Rocky, que por esos días también era una película muy exitosa. Y es Robert De Niro el que salva a Martin Scorsese, porque Martin Scorsese por esos días estaba hundido en bastante quien lo ve al viejito con sus cejones y sus gafas gruesas era terrible, uno de los niños terribles de Hollywood en los años 60 y 70, ¿no? El viejo era un pícaro, ¿ah? Viejo picarón. El viejo estaba hundido en la droga, en el alcohol, en toda esa vaina, y es Robert De Niro justamente el que lo convence de dirigir este proyecto. Justamente Robert De Niro tiene una de las transformaciones más impresionantes del cine, porque aumenta mucho de peso pues para ser el boxeador, pero luego se engorda para ser la persona muchos años después. Ahí les dejo la recomendación de el señor... bueno, aquí está Joe Pesci también, ¿no? Es que están... Es que es un peliculón realmente maravilloso. Ahí se las dejo. Toro Salvaje. Buena 1980, película. ¿no? Muy buena. Oiga, pero no sabía el dato de por qué en blanco y negro. Siempre me pareció curioso eso. Sí. No lo sabía. Tomaron la decisión de hacerla en blanco y negro porque pues ya Rocky era un fenómeno. Porque Rocky es justamente la contraparte, un poco, hasta el final, que me parece muy bueno, ¿no? Rocky 1 es muy buena, de hecho termina en derrota, ¿no? Pues exacto, y es ganadora del premio Oscar a Mejor Guión. Escrito por Sylvester Stallone. ¿Y quién lo diría? ¿Quién lo diría? El viejo. O sea... Por cierto, no, Sylvester Stallone, no sé si les ha pasado mirando librerías de segunda encontrarse una novela escrita por Sylvester Stallone. Uy, no, menos mal. ¿En serio? Ajá, obviamente no tiene la calidad de los guiones. Sí. Pero sí lo ha mirado usted. Alguna vez fue como un fetiche dentro de los grupos de amigos de Bucaramanga y leíamos fragmentos de las novelas de Stallone y malísima. Sí. Pero es un gran guionista de cine. Sí. Se llama Raging Bull, ¿no? El nombre en inglés para que la puedan buscar. Bueno, tengo a Don Luca en el segundo turno al bate, ¿no, señor? Sí, señor. Hoy, la derrota. Sí, Estamos señor. hablando de los perdedores, de los derrotados, de los fracasados. ¿Qué nos va a compartir, joven? Sí, señor. Yo voy a sacarlos de esa derrota jocosa en la que nos metió el viejo Víctor, porque traigo una derrota bien dolorosa. De esas que le escrutan a uno el alma y lo ponen a pensar. Y convoco a la croata Slavenka Drakulic. ¿Qué tal mi croata? Perfecto. Hermoso, No. sí. Slavenka Drakulic es una escritora Y Luka croata. Modric lo presentó. Qué despampanado me siento. Qué despampanado. Es una escritora croata, periodista, ensayista y novelista. Y dentro de su obra, Slavenka Drakulic. Hermoso. Maravilloso. Lo que más me gusta es que se pone la mano en la cadera mientras lo dice. Es una joya. Es que sí lo aprendió hace bastante tiempo. Qué precisión del lenguaje, acompañado por una precisión física, corporal, su presencia. Lenguaje verbal y no verbal. Sí. Faltó el movimiento lingüístico y no verbal. Entonces, esta escritora pone la lupa en acontecimientos muy fuertes de la historia breve de Croacia como nación. Y el libro del que les voy a leer se titula No matarían ni una mosca, y es una serie de ensayos sobre asesinos y criminales de la guerra de los Balcanes. Sucedieron cosas ahí atroces, entre ellas en Croacia, y miren la forma como lo aborda esta gran escritora croata. De ese libro, No mataría ni una mosca, un fragmento del capítulo 3 que se titula Un escenario suicida. Los iletrados.
En el otoño de 1991, la defensa de Gospić recayó sobre 2 hombres de Zagreb, aunque no está claro quién los nombró. Así eran aquellos tiempos. Tal vez fueron ellos quienes asumieron la defensa. Eran Timohir Oresković, que se convirtió en gobernador civil provisional, y Mirko Norak, que se convirtió en jefe de la defensa militar. Vale la pena recordar sus nombres. Defendieron la población con éxito frente al ataque serbio, aunque algunos dicen que solo llegaron cuando la batalla por Gospić se había terminado. Entendieron que el objetivo de la guerra era limpiar la población de indeseables serbios. Aquella era una ocasión inmejorable. En la atmósfera recalentada de la guerra, bastaba con proclamar a alguien sospechoso de colaborar con el enemigo. No hacía falta ninguna prueba. Hicieron una lista de civiles serbios que aún vivían en Gospić. En 3 días, del 16 al 18 de octubre, más de 100 serbios y unos 40 croatas desaparecieron. Según el relato de diversos testigos presenciales que surgieron más tarde, no solo el de Levar, los civiles serbios fueron transportados en camión fuera de Gospić a distintos lugares, donde fueron ejecutados por el escuadrón de policía militar bajo el mando de Norak y enterrados en fosas comunes. Lo que sobrevino después solo puede calificarse de pillaje. Las casas vacías, no solo de los serbios asesinados, sino de todos aquellos que habían huido antes de la ciudad, fueron saqueadas y quemadas. Hubo muy pocas personas que no tomaran parte en aquello. Fue el principio de un reinado del terror dirigido por un pequeño grupo de seguidores de Oresković y Norak. Hicieron absolutamente todo lo que les dio la gana. Decidieron quién debía vivir y quién debía morir, y acumularon riqueza de un modo más que discutible. Como casi nadie en Gospić era inocente de los hechos de octubre de 1991, todos mantuvieron la boca cerrada. E incluso, aunque hubiera gente inocente entre ellos, probablemente no se atrevieron a hablar. Era fácil mandar en un lugar donde todo el mundo podía estar contento si conservaba la vida. En esa pequeña ciudad despoblada y próxima al frente de batalla, Oresković y Norak usurparon todo el poder, y no hubo nadie que les desafiara. En aquellos tiempos y en aquella atmósfera de euforia bélica, era fácil gobernar a la gente desesperada. Había muchas casas vacías y uno podía apropiarse de lo que quisiera. Podía hacerse cualquier cosa porque quedaba poca gente. Croatas y serbios habían huido, al menos los que podían permitírselo, dijo Levar más tarde. Milan Levar estaba asqueado ante el hecho de que ni el ejército ni la policía ni nadie del gobierno intentara detener el imperio del terror de Oresković y Norak. Junto con sus colegas de las milicias Zdenko Ropak y Zdenko Banda, que más tarde se marchó a Alemania, contactó con algunas personalidades del gobierno de Croacia y les informó la situación en Gospić. Levar sabía de lo que estaba hablando. Él mismo se había visto forzado por Oresković a punta de pistola a contemplar cómo estrangulaban a un civil serbio con un cable de teléfono. Las autoridades de Zagreb supieron lo que estaba ocurriendo casi inmediatamente, porque los parientes de los desaparecidos también contactaron con varias personas del gobierno, el cual se vio forzado a iniciar una investigación. Ante Karić, el presidente del Consejo de Crisis de Zagreb, fue enviado a Gospić a principios de noviembre de 1991. Volvió con un informe detallado de la usurpación de poder por parte de la policía militar. La gente había desaparecido de la noche a la mañana. El mercado negro florecía, las casas abandonadas de croatas y serbios estaban en ruinas. Enviaron el informe al presidente Franjo Tuđman y al jefe de policía secreta Josip Manolić. De nuevo, la Oficina de Defensa del Orden Constitucional mandó a alguien a Gospić. En un informe fechado el 20 de diciembre de 1991, Richard Pavelić describía la atmósfera de terror, las misteriosas desapariciones de personas, el descubrimiento diario de nuevos cadáveres, el pillaje y saqueo, todo ello relacionado con la policía militar. Por lo que respecta a la mayoría de la gente liquidada, hay testigos de que la policía militar se los llevó a Perušić y a otros lugares, donde todo vestigio de ellos se ha desvanecido, escribió Pavelić. Todos los días se llevan a gente y luego se descubren nuevos cadáveres. El jefe de la policía de Gospić, Iván Dasović, estaba allí cuando mataron a un numeroso grupo de civiles serbios. No solo enumeró a la gente que tomó parte en la toma de decisiones, sino que él mismo, según confesó más tarde, estuvo en el lugar de la ejecución, disparando, mientras el oficial al mando, Norak, gritaba: «¡Disparen! ¡Disparen! ¿A qué esperan?». El gobierno croata y el presidente fueron informados de lo que estaba ocurriendo en Gospić y había pruebas suficientes de crímenes de guerra.
Algo había que hacer, así que detuvieron a Oreskovic junto con otras personas de Gospic. Fue trasladado a Zagreb y sometido a una investigación. Pero, tras la intervención del ministro de Defensa, Gojo Sukak, se suspendió la investigación y Oreskovic quedó libre. Sukak tenía una influencia enorme en Tuchman y aún conociendo perfectamente sus crímenes, Tuchman acordó que era mejor no actuar contra Oreskovic y Norak. Cuando Levar y sus compañeros se dieron cuenta de que con sus informes a las autoridades no habían conseguido nada, salvo ponerse en peligro ellos mismos, abandonaron la milicia. Solo podemos imaginar la desesperación de Levar. Pero, ¿por qué no se fue de Gospic? ¿Fue su naturaleza obstinada lo que lo retuvo allí? ¿Tenía algún motivo oculto? Los que le conocían dicen que Milan Levar era un hombre honrado, un hombre de principios, no quería que el Estado croata se construyera sobre crímenes de guerra. Otros alegan que la guerra le trastornó. En una entrevista con el semanario independiente de Slip, el Feral Tribune, en 1996, Levar dijo: «Hoy Lika, la región de Gospic, está gobernada por el miedo. Para que ese miedo desaparezca, la gente tendrá que responder al fin de sus actos. Hay que establecer quién mató y quién robó, y todos tienen que asumir las consecuencias, porque de este modo, aquellos que cometieron crímenes, al mantener todo el poder en sus manos, nos han hecho prisioneros y nos tratan como a esclavos». El problema era que el propio gobierno formaba parte de la conspiración. Nadie quiso investigar el caso. No habría quedado bien que se supiera que no solo los serbios, sino también los croatas habían cometido crímenes de guerra. Había un razonamiento político tras la ocultación de la verdad sobre Gospic. Era un tiempo en el que Croacia estaba luchando por el reconocimiento internacional como Estado independiente. La verdad sobre el asesinato de civiles serbios en Gospic podía impedir el reconocimiento. Era mejor encubrir todo aquel desagradable asunto. Así, la verdad fue enterrada invocando intereses políticos más elevados y se confió la tarea de guardar los secretos a aquellos que tenían el poder en Gospic. Levar comprendió que solo la opinión pública podía invertir la situación. Si lograba recabar suficiente apoyo popular, el gobierno tendría que investigar a Oreskovic y Norak de nuevo. Sin embargo, cuando Levar le contó a la revista Globus lo que había presenciado, el resultado se trocó en amenazas. El silencio envolvió como un sudario el caso Gospic y todas sus implicaciones hasta 1996, cuando Tihomir Oreskovic intentó finalmente establecer el poder en la región de Lika, presentándose como candidato a alcalde de la ciudad de Perusic. Una vez más, Levar fue a los periódicos, al Feral Tribune. Esta vez logró más publicidad. Incluso los periódicos extranjeros se hicieron eco del caso Gospic. Pero de nuevo, el resultado no fue el que Levar esperaba. No se reabrió la investigación, aunque Oreskovic retiró su candidatura. La presión pública que Levar esperaba crear no se manifestó. En efecto, el gran público parecía indiferente a su historia. Era como si todos, no solo en Gospic, sino en toda Croacia, fueran sordos y ciegos. Tal vez a la gente la cegaban los intereses nacionales, pero lo más probable es que hubiera otros intereses más personales en juego. Esta vez, Levar y Zdenko Banda recibieron amenazas explícitas. En casa de la madre de Levar encontraron explosivos, al igual que en la casa de veraneo de Banda en Karlovac. El mensaje era fuerte y claro: dejad de hablar, o de lo contrario. Decepcionado y lleno de amargura, a Levar no le quedó otra opción que recurrir a La Haya. Había intentado todo lo demás, desde ofrecer su declaración a las instituciones gubernamentales croatas a intentar sacar a la luz el asunto a través de los periódicos, y todo había sido en vano. Prestó su testimonio bajo juramento ante el tribunal en 1997 y 1998. Creía que su declaración en La Haya forzaría al fin al gobierno croata a empezar una investigación real del caso Gospic. La gente que trabajaba en el tribunal sabía muy bien lo que significaba el testimonio de Levar y lo peligroso que podía ser. También sabían que no habría vida posible para Levar en Gospic después de que se le proclamara traidor, de modo que le ofrecieron convertirle en testigo protegido, trasladarle al extranjero junto con su familia y darles a todos nuevas identidades. Pero Levar rechazó la oferta, creyendo que el hecho de hacerlo público le protegería. Pensaba que si se quedaba, su presencia animaría a otros a prestar testimonio. No podía abandonarles y marcharse de Croacia, pero era un ingenuo y parecía olvidar que estaba tratando con asesinos. Además, tenía demasiada confianza en el sistema legal croata. Otros dos testigos, sus antiguos colegas, Zdenko Banda y Zdenko Ropak, no lo pensaron dos veces y se fueron a Alemania.
El tribunal quería ayudar a Levar y le pidió al gobierno croata que le pusiera protección. Pero, ¿llegó esa demanda a la policía local de Gospić? Incluso, si así hubiera sido, habría protegido la policía de Gospić a un hombre que estaba dispuesto a aportar pruebas de crímenes cometidos por la policía militar en colaboración con las fuerzas de la policía civil. No habían cambiado mucho las cosas después de la guerra. La misma gente seguía aún allí. Para ellos, Levar era un hombre que sabía demasiado y hablaba demasiado. Se le había advertido varias veces y seguro que le había llegado el mensaje. Ahora se encontraba ante un grave dilema, pero eso no le impedía seguir hablando. Las elecciones y el cambio de gobierno que se produjo en enero de 2000 debieron de traerle cierta esperanza, pero aquella esperanza no duró demasiado tiempo. Pasaron los meses, pero siguió sin emprenderse ninguna investigación del caso Gospić, ni de ningún otro de los casos de crímenes de guerra. Levar tal vez se sintió terriblemente decepcionado y debió de considerar la posibilidad de irse de Croacia. Últimamente, Milan había cambiado de opinión y quería abandonar Croacia, recordó Vesna llorando. Yo nunca me perdonaré por haberme opuesto a la idea. 7 meses después, la tarde del 28 de agosto de 2000, a Milan Levar lo mató una bomba. Ocurrió en el jardín de la casa de su madre. La bomba estaba escondida en la rueda de recambio de su coche. Su hijo León estaba allí. Intentó ayudar a su padre, intentó darle la vuelta y ponerlo boca arriba, pero era demasiado tarde. Me llamó por el móvil, pero no pudo decir nada, solo gritaba, dijo su madre. En Gospić a nadie le sorprendió que mataran a Levar. La población era demasiado pequeña para que alguien tildado de traidor pudiera sobrevivir. No había dónde esconderse. Ser testigo en Gospić y vivir entre 6.000 personas era mucho más arriesgado que ser testigo y vivir en Zagreb, una ciudad de 1 millón de habitantes. Fue el silencio lo que mató poco a poco a Milan Levar a lo largo de los años. No solo fue la bomba, el silencio de los vecinos, de los amigos, de la comarca, de la opinión pública, así como el encubrimiento del gobierno de Zagreb. Aquello debería haber cambiado cuando Levar hizo públicos aquellos crímenes. Él esperaba que una vez los crímenes fueran del conocimiento público, nadie podría fingir ignorancia e indiferencia. Pero, ¿qué hay que hacer cuando uno revela un crimen y no ocurre nada? Ninguna reacción, ninguna presión, solo un manto de silencio, aún más asfixiante que cuando ocurrieron los acontecimientos de Gospić. Levar no esperaba aquello, no comprendía la apatía de la gente en Croacia, que simplemente no quería escucharle e ignoraba los hechos deliberadamente, incluso cuando se los mostraban ante sus narices. Había calculado mal y debía de preguntarse ¿por qué? La respuesta es la misma que para lo ocurrido en Gospić. Demasiada gente se aprovechó de muchas maneras de la limpieza étnica, aunque fuera solo en pequeña medida. Ni siquiera aquellos que no se habían aprovechado protestaban. Hubo algunos que apoyaban a Levar y estaban dispuestos a escuchar la verdad, pero eran muy pocos para que sirviera de algo. Ahí lo tienen. Esta es, Vix, diríamos, una derrota colectiva, como una derrota de una sociedad que está mediada por este flagelo, por la guerra, por la violencia. Sí, lo que pasa es que cuando hablamos de guerra, de alguna manera, pues no es una cuestión de unos cuantos individuos, es un fenómeno social que involucra a cada una de las partes que componen esa sociedad. Y en esa implicación cada quien juega un papel. Y lo que sucede en este caso es que todos están de alguna manera relacionados a la guerra porque se beneficiaron, porque fueron autores de las masacres, porque aquí fueron quienes las ejecutaron. Y en esa medida se establece casi que tácitamente un pacto por ese silencio. Y quien rompa el velo del silencio se convierte en un personaje absolutamente incómodo. Y creo que es una tragedia, es un fracaso, como lo pone Lucho, que en Colombia lo hemos vivido bastante tiempo. Sí, fíjese, viejo Víctor, que les leí un fragmento. Este capítulo de la crónica es un poco más amplio. ¿Sabe cómo empieza? Empieza con Vesna, que es la esposa de Levar, y con el hijo. Y empieza diciendo, en la población nadie les habla. Al hijo le dicen maricón, no juegan con él, y cuando quieren salir de su casa, la policía tiene que escoltarlos, y cuando van a visitar la tumba del papá, la policía tiene que ir una media hora antes a revisar que no haya bombas y que no haya francotiradores, porque siguen amenazados. Y al final
todos esos del Pacto del Silencio fue porque todos estaban de acuerdo en que mataran a los serbios, porque creían en eso de la limpieza étnica y todos querían que Croacia fuera reconocida como un estado, pero si descubrían que habían cometido crímenes, seguramente eso no iba a suceder. Y cuando dejaban las casas solas, hasta el ciudadano más correcto, más prolijo, más probo, se metía a las casas y se robaba así sea un televisor. Entonces fíjese lo que se decían. Pero usted mató a no sé quién y tú no digas nada que tú te robaste un televisor. Y con esa frase todos quedaban en silencio. Y cuando Levar entonces fue a La Haya a decir lo que sucedió, pues fue declarado por toda la población, pero por absolutamente toda la población, traidor. Y después de que lo mataron hubo una frase diciente: se demoraron mucho, ¿por qué no habían matado a ese traidor desde hace tanto tiempo? Eso era lo que decía la población. Qué triste, gran derrota, primero individual de Levar y segunda colectiva. Yo estoy de acuerdo. Un fracaso para el mundo entero, de hecho el mundo político. En los 90s esta guerra fragmentó a una nación que no tenía ningún problema entre sí, entre los pueblos. Las diferencias religiosas de lengua no eran un problema en Yugoslavia hasta que se arma esta guerra, ¿no? Y fue realmente cruel. Hasta hoy estamos enterándonos de cosas que pasaron, ¿no? Los safaris humanos, donde millonarios iban a Bosnia, a Sarajevo, a dispararle a la gente que estaba por ahí y se les pagaba al ejército de turno para poder hacer eso. Y hay múltiples historias que en el caso de Yugoslavia, esta guerra, pues sí me entristecen mucho, porque era gente que se amaba, que eran hermanos y de repente se odian, ¿no? Por unos intereses particulares. Hay un documental que me gusta mucho, vuelvo a mencionar el baloncesto, que me gusta un montón. Es bellísimo. Ajá. Bellísimo. Y hay un documental que se llama Hermanos y Enemigos, Petrovic y Divac, que pertenecían a la selección de baloncesto de Yugoslavia, que le ganó a la de Estados Unidos en unos olímpicos, o sea, eso es sorprendente. Y ellos eran jugadores de la NBA, de los grandes, especialmente de Divac. Y Petrovic era otro genio, y se amaban, eran dos hermanos, uno era croata y el otro no me acuerdo de qué territorio era, perdón. Tal vez serbio, no me acuerdo tampoco, si no me muy equivoco, bien, pero sí, eran hermanos, se amaban, y empieza esta guerra civil y se acaba esa amistad, se acaba eso, o sea, no se podían ver. Se odiaban, se querían golpear, se querían incluso matar entre ellos por unos intereses que no eran los de ellos, porque eran como seres humanos, habían sido hermanos del alma, viejo Víctor. Es increíble. Hay algo que me parece curioso de todo esto, Andrés. Si las personas en este momento cogen su celular y miran un mapa mundi, lo primero que van a ver en el centro de ese mapa es Europa. Europa aparece en el centro del mapa, digamos, porque de alguna manera la cartografía que hoy conocemos es producto del colonialismo del siglo XVII y XVIII, que pues llevó a ubicar en los mapas a Europa como ese centro. O sea, nos hemos criado con esa idea de que Europa está en el centro. Sin embargo, estos relatos suceden en Europa. Esto es Europa también, pero es la Europa que no aparece en los relatos de viajes. Es la Europa que no aparece cuando se habla de la cultura europea. ¿Sí? Hace parte de esa Europa que se ha desangrado durante siglos, ¿sí? Y que ha recrudecido en una guerra pues que tuvo su momento más álgido entre el 95 y el 99, donde incluso Estados Unidos intervino como siempre, llevándonos esas bombas de democracia a la población. Al mundo. Oigan, ahora que hablamos de derrotas, este episodio, ustedes saben, lo estamos haciendo con ocasión del Mundial. ¿Ustedes se acuerdan de la denominada Guerra del Fútbol de 1969? El Salvador y Honduras. No fue el fútbol la razón por la que se produjo esa guerra. Había unos temas de migración, había unos temas de seguridad, había unos catalizadores enormes, pero fue un partido de fútbol entre El Salvador y Honduras lo que desata esa guerra. También se le conoce como la guerra de las 100 horas, porque la guerra duró 4 días realmente, pero aún así murieron 3.000 personas, la mayoría civiles, y desató la mayor crisis económica que ha habido en toda la región, en toda esa parte en la historia de Centroamérica. Y todo eso ocurrió en un partido de fútbol.
No me diga. Sí, señores, la gripa. No, pues esa anécdota además que es narrada por Kapuscinski, que es uno de los grandes cronistas del siglo XX. La guerra del fútbol, se titula la crónica de risas Kapuscinski. Eran intereses políticos de cada uno de los países, o sea, de los gobernantes de cada uno de los países, o sea, afanes de que no se supieran cosas, de que obviamente aprovecharse de este enredo de la guerra, ¿no? Porque obviamente cuando aparece la guerra todo lo demás se olvida, ¿no? Y por eso es como muy importante poner atención que esas personas que nos gritan guerra es porque quieren otra cosa, ¿no? Y ellos no van a morir, ellos van a estar muy tranquilitos en casa, ¿no? Y pues estos eran dos países hermanos igualitos, o sea, terminan matándose. Sí, o sea, Kapuscinski fue un genio. Él descubrió que le contaron el primer partido porque fue después del segundo, fue una ida y vuelta. Y cuando le dijeron, mire, pasó esto en este primer partido, ojo que va a pasar algo acá. Y él, como buen periodista de guerra, llegó antes de que con el olfato fino, antes llegó. del primer disparo, dijo, voy para allá, llegó y empezó la guerra. Ahí lo tienen. Bueno, voy a hablar poquito porque estoy... Miguel, por favor. El alto estado de beodez la noche anterior trae sus consecuencias. Hoy de derrotas en Los Iletrados. ¿Qué vas a leer, hombre, Miguel? Bueno, creo que voy a seguir un poco con el tono que nos trajo Luchito para cerrar, pero me voy a enmarcar solo en unos mundiales, en los mundiales de fútbol, la derrota desde los mundiales. Esto gracias a Eduardo Galeano y su libro clásico El fútbol a sol y sombra. Este capítulo se llama El pecado de perder. Los Iletrados. El fútbol eleva sus divinidades y las expone a la venganza de los creyentes. Con la pelota en el pie y los colores patrios en el pecho, el jugador que encarna a la nación marcha a conquistar glorias en lejanos campos de batalla. Al regreso, el guerrero vencido es un ángel caído. En 1958, en el aeropuerto de Ezeiza, la gente arrojó monedas a los jugadores de la selección argentina que habían hecho mal papel en el Mundial de Suecia. En el Mundial del 82, Caselli erró un penal y en Chile le hicieron la vida imposible. 10 años más tarde, algunos jugadores de Etiopía pidieron asilo a las Naciones Unidas después de perder 6-1 en Egipto. Somos porque ganamos. Si perdemos, dejamos de ser. La camiseta de la selección nacional se ha convertido en el más indudable símbolo de la identidad colectiva, y no solo en los países pobres o pequeños que dependen del fútbol para figurar en el mapa. Cuando Inglaterra quedó eliminada en los preliminares del Mundial del 94, el Daily Mirror de Londres tituló en primera página, en cuerpo catástrofe, el fin del mundo. En el fútbol, como en todo lo demás, está prohibido perder. En este fin de siglo, el fracaso es el único pecado que no tiene redención. Durante el Mundial del 94, un puñado de fanáticos quemó la casa de Joseph Bell, el derrotado guardameta de Camerún, y el jugador colombiano Andrés Escobar cayó acribillado a balazos en Medellín. Escobar había tenido la mala suerte de meter un gol en contra, había cometido un imperdonable acto de traición a la patria. Culpa de fútbol o culpa de la cultura del exitismo y de todo el sistema de poder que el fútbol profesional refleja e integra. Como deporte, el fútbol no está condenado a generar violencia, aunque a veces la violencia lo use de válvula de desahogo. No es casual que el asesinato de Escobar haya ocurrido en uno de los países más violentos del planeta. La violencia no está en los genes del pueblo colombiano, pueblo celebrador de la vida, loco de alegrías musiqueras y futboleras, que la padece como enfermedad pero no la lleva como marca imborrable en la frente. El sistema de poder, en cambio, sí es un factor de violencia. Como todo en América Latina, sus injusticias y humillaciones envenenan el alma de la gente. Su escala de valores recompensa a quien no tiene escrúpulos y su tradicional impunidad estimula al crimen y ayuda a perpetuarlo como costumbre nacional. Unos meses antes de que comenzara el Mundial del 94, se difundió el informe anual de Amnistía Internacional. Según Amnistía, en Colombia, centenares de personas fueron ejecutados extraoficialmente por las Fuerzas Armadas y sus aliados paramilitares en 1993. La mayoría de las víctimas de las ejecuciones extrajudiciales eran personas sin relaciones políticas conocidas. El informe de Amnistía Internacional también destapó la responsabilidad de la policía colombiana en las operaciones de limpieza social, eufemismo que encubre el sistemático exterminio de homosexuales, prostitutas, drogadictos, mendigos, enfermos mentales y niños de la calle.
La sociedad los llama desechables, que es como decir basura humana que merece la muerte. En este mundo que castiga el fracaso, ellos son los perdedores de siempre. Sí, definitivamente yo creo que el marco, en el marco del fútbol siempre han sucedido grandes tragedias, ¿no? Y no solo dentro de las canchas a nivel deportivo, sino por fuera. Me hace recordar un poco cómo el fútbol, ¿sí? Porque la culpa no es del fútbol, digámoslo, sí. La culpa es de la gente que sabe el potencial que tiene el fútbol, ¿no? Para encubrir cosas. Recuerdo mucho en el 78, mientras se producían las desapariciones forzadas, las violaciones a los derechos humanos en Argentina, la FIFA declaró ante el mundo que en Argentina todo estaba perfectamente bien. Entonces digamos que el fútbol tiene esa tragedia, carga con ese lastre, ¿no? De haberse convertido en algo que pues tiene cobertura y es mediático mundialmente, pues permite también que esos grandes poderes se apersonen de un mensaje, ¿no? Y hagan del fútbol el embajador de muchos crímenes y pase por debajo de cuerda todo lo que se cometen en ciertos gobiernos. Una de esas anécdotas que ahora nos compartía en este texto Miguel es el equipo que tuvo que pedir asilo, ¿no? Después de perder. Barbaridad. Y eso me hizo acordar de Sudáfrica 2010, la selección de Corea del Norte. Les fue pésimo. Creo que fue Portugal que les metió 7. Perdieron después contra Costa de Marfil 3-0. Y la mejor presentación de Corea del Norte fue contra Brasil, justamente, que les ganó 2-1. Sí. Y la selección, pues obviamente fue humillada y tuvieron que pasar trabajos forzados cuando regresaron a su país. El primero de ellos fue pararse 5 horas frente al Palacio Presidencial, ahí estar pues totalmente humillados y vapuleados por su propio país por cuenta pues de lo mal que les fue en el fútbol. Literalmente la palestra pública. Pero de este texto algo que me causa mucho horror es cuando Eduardo Galeano refiere los asesinatos extrajudiciales en Colombia justamente en el 93, que fue un año bastante recordado porque se hizo una eliminatoria maravillosa. Porque Colombia incluso ya... El de Alemania, ¿no? El partido de Alemania, ¿eso fue? No, en el 90, la eliminatoria del 93 fue cuando se le ganó el 5-0 a Argentina. Que unos meses después el mismo Pelé dijo que Colombia era candidato al título. La sal de Pelé. Sí, y entonces cuando ahí Eduardo Galeano refiere que mientras nosotros estábamos celebrando el 5-0 y estábamos celebrando también el 2-1 contra Argentina y estábamos celebrando los goles contra Paraguay, estaban asesinando a nuestros compatriotas, los paramilitares. Entonces efectivamente el fútbol encubre absolutamente todos estos vejámenes sociales. De hecho, yo quisiera como agregar junto a esta historia de Andrés Escobar que nos menciona acá Galeano, un documental de la misma productora que el documental que acabo de decir, de ESPN, que sacó una serie de documentales de deportes muy buenos, 30-30 creo que se llaman. Este documental se llama Los Dos Escobar y relaciona el asesinato de Andrés Escobar con el asesinato de Pablo Escobar, ¿no? Y no es como tan fácil como la lectura, ¿no? Realmente es un análisis de qué sucede cuando asesinan a Pablo Escobar, cómo la violencia aumenta y cómo como víctima de esa violencia que va creciendo en Colombia después del asesinato de Pablo Escobar, porque las mafias se están matando, incluyendo obviamente el Estado está ahí como mafia, esto ya no hay control de nada, de nadie. Y quienes asesinan a Andrés Escobar eran unos de los integrantes de los Pepes, que pues eran intocables, ¿no? Acabaron de matar. Los mismos Pepes que mataron a Andrés Escobar fueron los que mataron a Pablo Escobar. Y bueno, yo también quiero, porque nos puede estar escuchando muchas personas que aman el fútbol como lo hacemos nosotros, reivindicar el fútbol en su expresión más sencilla. Los niños jugando en el barrio, los morrales convirtiéndose en cancha de fútbol, las rodillas raspadas, como todo ese tipo de cosas que hace del fútbol algo genuino, sí. Algo hermoso, un sueño.
Lo malo es cuando el sueño se vuelve parte del sistema corporativo, que es el que envilece y el que finalmente desdibuja todo lo que es un deporte. Y que por desgracia, pues como que eso se está convirtiendo cada vez más evidentemente, ¿no? Exacto. Como los poderes ya Exacto. toman el fútbol y, como tú decías ahorita, lo manipulan pues a su favor. Dijo Gianni Infantino que el próximo mundial va a tener 64 equipos. ¿Eso dijo? ¿Es en serio? ¿Es un chiste? No. No, yo creo que va a jugar ese mundial. O sea, con tantos Sí, cubos no, hasta nosotros yo vamos. Yo tengo oportunidad. Lo que quiero resaltar acá es, no nos hemos hecho esta pregunta, hemos hablado de mundiales, pero yo creo que es la oportunidad, ya que hablamos de fracasos, también hablar como de esos sueños del fútbol, ¿no? Para mí, y no sé cuál es su opinión, el mejor jugador de todos los tiempos es Maradona, pero Sí. ¿cuál es mi jugador favorito? Es Ronaldinho. Porque fue un tipo que alcanzó la gloria total, ¿sí? Dinero, lujos, trasegó por los mejores equipos del mundo, pero si usted ve los partidos de él, las grabaciones, siempre se le ve ese disfrute. Eso de esto no es samba. Sí, esto es un baile, lo disfruto. Cuando le pegaban no se paraba a insultar, se reía. Era esa alegría del fútbol. Nunca dejó de ser ese niño del barrio, ese niño de Sao Paulo que jugaba seguramente en las playas, a pesar de haber recorrido los grandes estadios. Nunca dejó de ser ese niño que amaba el fútbol. Hacía batucadas en los hoteles, los despedazaba y les tocaba pagar porque el hombre hacía siempre con la tambora le encantaba. En cambio, yo mencionaré también a otro brasilero no muy conocido, gran jugador, pero gran persona, Sócrates. Ajá. Un jugador que vio el fútbol como un espacio político y se enfrentó a la dictadura brasilera. En ese momento él usaba una camiseta que decía democracia, pedía democracia en el estadio mientras la dictadura lo rodeaba, ¿no? Y sabían que no lo podían tocar tan fácilmente porque era una estrella de la selección. Bueno, yo termino con dos cosas. No solamente los sueños de los niños, viejo Víctor, nosotros también todavía cuando vamos a una cancha nos transformamos en ese niño que fuimos y lo damos todo. Y para nosotros es un mundial a nuestra manera y con lo que podamos rendir. Y mi jugador es Pelé. Más allá de que se le puede criticar cualquier cosa en el ámbito político, etcétera, etcétera, pero creo que como jugador dentro de una cancha de fútbol inventó todo lo que vendría después y hacía grande a los demás, pero él creo que lo inventó todo en el fútbol. Bueno, la derrota que tengo yo contra la gripa es brava, pero no me ¿Por quiero qué ir razón? el clima, sin hacerles una recomendación de una película que me encanta y que trata justamente este asunto de la derrota. A ver si ustedes logran identificar esto. Ladrón de bicicletas, sí. Muy triste. A ver si lo que pasa es que ahorita por la congestión, Luis Carlos, ladri di biciclete. ¿Cómo sería, Luchito? ¿Tú qué? Así tal cual, ladri di biciclete. Croata, italiano, latín, español antiguo. Se le jala a todo lo que sea el idioma. Se le jala. El ladrón de bicicletas, 1948, Vittorio De Sica. Es un peliculón enorme porque esto hace parte de esta corriente que se denominó el neorrealismo italiano, ¿no? Que venía, obviamente, estamos en el 48, la Segunda Guerra Mundial terminó en el 45, o sea, esto es apenitas ahí al borde de la guerra, y habla justamente de la derrota de una sociedad empobrecida, totalmente destruida por cuenta de la guerra. Y aquí hay un hombre que pasa la película buscando la bicicleta que le han robado porque es el sustento, porque es la herramienta con la que él trabaja para sostener a su familia. Es un drama terrible, es una película crudísima y me encanta decir ladri di biciclete porque Yo creo que es una película que, si usted quiere retratar la derrota, está a la orden del día, ¿no? Ese final del niño sentado al lado de su padre en un andén es tristísimo, pero sabe
qué otra De cosa hecho, el final se parece mucho al de las mariposas, el del cuento de la lengua de las mariposas, sí. porque se agarran al papá y se lo llevan a un carro, y se lo llevan y el niño es detrás corriendo, llorando. Ya no la tienen que ver, queridos oyentes. Pero ¿sabe usted qué es lo más triste? El actor Lamberto Majorani era casi que un actor natural, ¿no? De hecho, él trabajaba en la construcción y cuando tiene este gran éxito con esta película, él pensó que iba a ser el momento que cambiaría su vida y se la pasó todo después del Ladrón de Bicicletas, todo el tiempo tratando de conseguir un papel que pues impulsara su carrera como actor. Nunca lo logró. Siempre tenía que volver a la construcción y murió, digamos, tal cual como había sido el resto de su vida en el anonimato y en la pobreza. En el anonimato. Hola, nos vamos. Es hora. Ya debemos saber la final de la Champions League, ¿no? Porque en el momento en el que grabamos este episodio, estamos aquí al borde ya de la final de del campeonato de la Liga de Campeones de Europa. Pero antes, por supuesto, hay que hacer la bitácora, el resumen de lo que hemos compartido con ustedes el día de hoy. Luis Carlos, ¿qué leíste para tu gente el día de hoy, Ala? De la escritora croata Slavenka Drakulic, Un escenario suicida. Y también vimos Ladri di bicicleta. Es que quiero pegarle el croata con el italiano, ¿sabes? Para que esto quede todavía más políglota. ¿Qué leíste hoy para nosotros, Vix? Tuve la oportunidad de compartir un cuento que me gusta mucho del negro Fontana Rosa, Hombre con árbol. Hombre con árbol. ¿Y don Miguel creyó? El pecado de perder, que es un capítulo, una de las historias que están en el Fútbol a Sol y Sombra de Eduardo Galeano. Las películas recomendadas de hoy, de 1980, Toro Salvaje, de Martin Scorsese. Y también estamos aquí escuchando la banda sonora de El Ladrón de Bicicletas de Vittorio De Sica, del año 1948. Creo que nos vamos a hacer otro de fútbol, ¿no? Nos vamos a hacer otro de mundial. Nos da el tiempo. El tiempo. Acompáñenos, siga con nosotros, vayan a las redes sociales, vayan a YouTube, por favor, suscríbanse, activen la campanita y déjenos sus comentarios, por supuesto, en Los Iletrados Podcast en Instagram, y ahí vamos a estar siempre en contacto con ustedes. Somos Los Iletrados, gocetas de los libros, la música, el cine, las bebidas espirituosas y el fútbol, que también tiene muchas de estas derrotas. Chao pues. Pronto, un nuevo episodio de Los Iletrados. Gocetas de los libros, la música, el cine y las bebidas espirituosas.